Buenos días, qué bueno vernos esta mañana, llegar hasta sus hogares hoy y reconocer que necesitamos adorar a nuestro Dios como hemos cantado. Y este domingo es un domingo especial, es un domingo en donde proclamamos el nombre del Señor y proclamamos que Él vive y que permanece para siempre. Nuestra iglesia ha tenido estos meses la oportunidad de poder llegar a través de Facebook a ustedes y nos da mucho gozo poder hacerlo y vamos a continuar haciéndolo y va a ser de mucha bendición este tiempo en que usted puede adorar al Señor desde su casa y podemos juntos compartir y entender y aprender de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Efesios, una de las cartas más emocionantes. Déjenme decirle que es uno de mis libros favoritos, Efesios, porque nos muestra la razón de ser, la razón de vivir, la razón de pertenecer a la familia de Dios, como también nos da pasos prácticos y consejos prácticos de cómo vivir en este mundo complicado, en este mundo difícil, en este mundo donde hay tanto dolor, tanta tristeza, tanta injusticia, tanto racismo, tanta gente que tiene opiniones y que es vengativa y bueno, una serie de cosas, que en este mundo vivimos en un mundo conflictivo, pero Dios nos ha dejado las herramientas en su palabra para que nosotros podamos vivir. Esta carta fue escrita ya por el año 60-61, el apóstol Pablo estaba escribiendo a esta iglesia o varias iglesias en casas que se reunían en esta región de Éfeso. Y está dándoles instrucciones sobre quiénes realmente son ellos. Muchos de ellos eran recién convertidos, muchos de ellos no eran judíos, eran considerados gentiles. La palabra gentil es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de aquellos que no son judíos, que no son del pueblo escogido de Dios, Israel. Entonces muchos de ellos eran gentiles. Prácticamente es una iglesia gentil que está creciendo y aprendiendo acerca de su fe y en conocer a Dios. Y estamos viendo de cómo Dios les está diciendo a ellos a través del apóstol Pablo, les está mencionando cuál es su nueva identidad. Y hemos visto en el primer capítulo, la primera parte, la bendición, la riqueza de su identidad, cómo ellos han recibido de Dios algo que no tenían antes. Como ellos, quizás algunos entre ellos con baja autoestima, con problemas de abuso, sintiéndose mal o incómodos, ahora tienen una razón de ser, ahora tienen un propósito, ahora tienen una identidad, una nueva identidad. De hecho, esa nueva identidad la obtenemos todos cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, nos hace saber a nosotros de esta identidad. Esta mañana vamos a hablar un poquito más acerca de la riqueza de mi nueva identidad. ¿En dónde se crece, en dónde madura, en dónde se proyecta hacia más? Bueno, déjeme decirle esto que es muy importante y quiero que usted piense en este pensamiento, en esta idea esta mañana. La riqueza de mi nueva identidad está en conocer mejor a Dios. La riqueza de mi nueva identidad está en conocer mejor a Dios. Una palabra clave es conocer, pero la otra palabra clave es mejor. O sea, la riqueza de mi identidad, eso que Dios me ha dado, eso que Dios ha hecho por mí, eso que yo debo recordar siempre, está basado en cuánto mejor yo conozco a ese Dios. Y de eso nos va a hablar el apóstol Pablo. Versículo 15, vamos a ver esta mañana, capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Y dice así la palabra de Dios. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Una cosa importante es que Pablo comienza expresándoles a ellos cuánto oro por ustedes. Cuánto y constantemente estoy haciendo oración por ustedes. Y dos cosas sobresalen aquí en esta iglesia. Le dice, dos cosas que me doy cuenta de ustedes es su fe que tienen y su amor que tienen hacia los demás. Su fe, que es su relación vertical con Dios, esa fe que han depositado en Dios, esa confianza que ahora tienen en Dios, más su amor
en relación, su relación horizontal hacia otros creyentes, hacia otros hombres y mujeres ahí en el cuerpo de Cristo. La fe que tiene base en Cristo auspicia la confianza en nuestro prójimo. De esa manera genera un amor que une a los cristianos entre sí. Muy importante, cuando tenemos una fe sólida, cuando tenemos una confianza sólida en Dios, y aquí la fe no está hablando solo de creer y ser fiel a Dios, es decir, aquí está hablando e involucra el hecho de esa creencia, ese evangelio, esa sana doctrina, ese conocimiento de Dios, esa relación con Dios, todo eso es eso que les hace a ustedes confiar más en Dios, debe transmitirse en una relación de amor hacia los demás. Así que Pablo hace énfasis en esto en su oración. Continúa diciendo, versículo 17, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Para que lo conozcan mejor. Dice, yo quiero que ustedes tengan ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia para que ustedes puedan conocer mejor, que esa revelación venga a ustedes para conocer mejor a Dios. Hay un teólogo, Baer, que dice estas palabras: la suma del conocimiento del creyente es el conocimiento de Dios, lo cual siempre significa el conocimiento de Él como Dios, viviente y verdadero, y la fuente de toda la vida y la verdad. Un conocimiento personal que involucra comunión, adoración y obediencia en amor. Note una cosa importante, y eso que quiero enfatizar aquí. El apóstol Pablo no está hablando de un conocimiento de tener más información. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se usan para hablar de conocimiento. Una es gnosis y la otra es epignosis. La palabra gnosis tiene que hablar de conocimiento, de empaparse de libros, de información y todo eso. Por ejemplo, yo tengo muchos libros en mi oficina. Muchos de esos libros los he leído, muchos de esos libros todavía no los he leído, pero los he consultado en alguna forma, porque estos libros tienen información para mí, que yo necesito para prepararme, para estudiar, para mis sermones, mis clases y todo eso. Quizás usted tenga una habilidad, quizás eres un buen carpintero, eso que sabes hacer con la carpintería, que has aprendido por años y por años, es tu conocimiento de eso, esa información que tú tienes, tú puedes enseñarle a alguien cómo cortar la madera, cómo medir la madera, cómo calcular dónde vas a poner los clavos, etcétera, etcétera. Si eres un pintor, es igual. El conocimiento que has adquirido con la experiencia de tus años te hace una persona con conocimiento en ese campo. Pero eso es conocimiento nada más. Es conocimiento nada más. Aquí está usando una palabra que es la palabra epignosis, que tiene que ver con lo que dice este teólogo, que dice, involucra comunión, adoración, obediencia en amor. El conocimiento del que Pablo está hablando acá, que dice, yo quiero que Dios les revele el espíritu de sabiduría y de inteligencia, esa revelación que viene de Dios para que le conozcan mejor, para que conozcan mejor a Dios, tiene que ver con que ustedes puedan desarrollar una mejor calidad de relación íntima con Dios. Porque ahí está la riqueza de su identidad. Pablo está diciendo, la riqueza de nuestra identidad está en ese conocimiento de Dios, en esa intimidad con Dios, en ese amor, en esa relación, adoración y comunión y obediencia en amor que tenemos hacia Dios. Esa es la diferencia. No es solamente información. Yo puedo leer todos los libros que usted se puede imaginar acerca de Dios, y conocer y entender todos esos pensamientos esa información acerca de Dios, pero es únicamente información. Dios quiere tener un conocimiento, que tengamos un conocimiento mejor, y tiene que ver eso con nuestra relación con Él. Eso es importante y eso ayuda en nuestra identidad. Versículos 18 y 19 dice Pablo aquí, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Note que dice ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado,
cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Aquí Pablo añade tres cosas, tres elementos importantes. Nos dice que el conocimiento de la provisión del Dios Padre en Cristo implica al menos tres aspectos. Nos dice que es la esperanza de predestinación de los creyentes, nos habla de la herencia gloriosa de los creyentes y nos habla del entendimiento de los creyentes del incomparable poder de Dios manifestado en Cristo. Entonces, tres palabras clave que Pablo nos enseña aquí acerca de ese conocimiento, de ese entendimiento que nosotros debemos tener acerca de Dios. Esperanza, herencia y poder. Esperanza, herencia y poder. Conocer a Dios íntimamente, debemos hacerlo en tres hechos o en tres cosas importantes. Número uno, el llamamiento pasado de la salvación que produjo en nosotros esperanza. Hay un efecto en el pasado. Dios nos llamó a una esperanza nueva, a una vida con esperanza, a una vida con propósito. Eso es parte de nuestra identidad, eso es parte de quienes somos ahora. Hemos sido llamados. Eso Dios lo hizo en el pasado para nosotros el día en que creímos en Él. Ahora, hay una cosa importante. Vivimos en un mundo que no tiene esperanza. Vivimos en un mundo que está afligido, que está preocupado, que está ansioso, que está lleno de preocupación, de temor, de miedo. Y con esto de la pandemia, con esto de lo que está pasando alrededor del mundo, ha habido, ese temor se ha incrementado. Mucha gente ha perdido a sus seres queridos, mucha gente ha perdido a alguien que ha estado cercano, mucha gente se ha enfermado y el temor y la aflicción ha venido a sus corazones. Vivimos en un mundo que no tiene esperanza, gente que ha perdido sus trabajos y está sin esperanza, no sé si voy a encontrar un trabajo. Gente que su negocio se le vino abajo. Imagínense las personas que tienen restaurantes, se le vino eso abajo, ¿verdad? Muchos negocios se vinieron abajo y la gente se ha quedado sin esperanza, porque su esperanza está en lo material, su esperanza está en lo que pueden obtener aquí en la tierra, su esperanza está en lo inmediato. Nosotros tenemos un llamado a una esperanza que es hacia lo eterno, hacia lo futuro, hacia lo que va más allá. Y eso es lo que Dios hizo en nosotros a través de su Hijo Jesús. Y por eso Dios quiere que entendamos esto y que le conozcamos mejor a Él. Segundo es que la herencia futura que Dios tiene en sus santos, Él la va a tomar un día. Y esta es la palabra santos aquí, la palabra herencia, tiene que ver con aquellos que hemos sido parte de ese grupo que Dios nos ha llamado y que hemos respondido a ese llamado a través de nuestra fe en Jesús, que podamos nosotros un día en el futuro, dice, Dios va a venir por ese grupo, Dios va a recoger esa herencia, porque Dios nos ha hecho a nosotros su herencia. Recuérdense, la semana pasada hablábamos de que el Dios del universo nos ha hecho a nosotros su tesoro más preciado. Así que en el futuro Él vendrá por su herencia, va a recuperar esa herencia para Él. Y la tercera cosa que tiene que ver con el presente es que el poder presente de Dios está disponible para los creyentes. El poder presente de Dios está disponible para los creyentes. Y vamos a ver un poquito más, hablar sobre ese poder. Así que recordemos que la riqueza de mi nueva identidad está en conocer mejor a Dios. Por eso necesito conocer mejor a Dios. Por eso necesito tener una relación cercana con ese Dios que ha hecho planes grandes para mí. Que no solamente me dio esperanza en el pasado, que soy su herencia, sino también que quiere que yo use ese poder que está disponible para mí. Pablo en 2 Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Él quería mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús y por eso estableció ese plan para nosotros. Eso es maravilloso realmente. Saber que Dios tenía un plan para nosotros, saber que Dios se deleitó en ese plan, aunque fue doloroso para Él, porque costó la vida de su Hijo, pero era deleitoso para Él porque estaba estableciendo una relación con nosotros.
Ahora Dios quiere que en el presente nos deleitemos nosotros en conocerle mejor a Él, en tener comunión con Él, en tener alabanza hacia Él, adoración a Él y obviamente obediencia hacia Dios. Así que realmente la riqueza de nuestra identidad está en conocer mejor a ese Dios. Pablo continúa en el versículo 19 y 20, dice, ese poder es, del que está hablando en el versículo anterior, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió, dice, todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Está hablando de ese poder de Dios. Y dice, ese poder de Dios tiene 3 dimensiones, 3 cosas, 3 factores importantes. La palabra poder aquí es la palabra que es de donde nos viene la palabra dinamita a nosotros. Y tiene que ver aquí con una fuerza espiritual viviente y dinámica, no una fuerza destructiva. Y tiene que ver con un poder que se describe en 3 formas. ¿Cómo es ese poder? Es un poder energético, es un poder que vence la resistencia y es un poder que produce fuerza. Ahora, hay 3 manifestaciones aquí en el pasaje del poder de Dios en Cristo y eso es lo que vamos a ver. Voy a mostrarles un cuadro ahí para que ustedes puedan ver esto. En este cuadro dice que ese poder de Dios resucitó de los muertos a Cristo Jesús. Ese poder energético operó en Cristo resucitándolo y está disponible para nosotros hoy. Escuche eso, ese poder está disponible para usted y para mí hoy. Es fuente de fuerza, vitalidad y poder espiritual para la vida cristiana. Voy a volver a ese punto en un momento. Segunda cosa es que ese poder es el mismo que sentó a Jesús a la diestra del Padre y puso todas las cosas bajo sus pies, fue puesto como cabeza sobre toda la creación, sobre dominios, principados, poderes espirituales, la naturaleza y todo. Y esto tiene un aspecto futuro también cuando sea completado, porque un día va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva y el Señor Jesús va a tener dominio completo sobre todas esas cosas. Y la tercera cosa es que ese poder lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Le dio la autoridad a Jesús para volverse la cabeza de la iglesia. Es la designación de Cristo como cabeza de la iglesia. Y la iglesia es usted y yo, los creyentes, somos el cuerpo de Cristo, por eso nos llamamos el cuerpo de Cristo, y de ese cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Ahora, el punto que quiero enfatizar en esto, aquí esto es lo que Pablo está diciéndoles a los efesios y a nosotros obviamente, ese poder fue grande, resucitó a Jesús, lo puso sobre autoridad sobre toda la creación, lo puso como cabeza de la iglesia, es un poder grandísimo. Pero lo más importante aquí en esto que quizás debemos recordar nosotros en lo que estamos hablando de nuestra identidad, es que ese poder está disponible para nosotros. El Salmo 8:6 dice, lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Quizás en la vida cristiana que has comenzado, tal vez tú tienes 1 año, 2 años, 6 meses, 10 años, 30 años de estar en la vida cristiana. Necesitamos ese poder disponible para nosotros a través del Espíritu Santo para que aprendamos a caminar y a vivir las riquezas de nuestra identidad aquí en la tierra. Entonces no subestimemos el hecho de que yo no puedo, decimos a veces. No, es que mire, yo he estado en la iglesia, yo he estado en la vida cristiana y yo siento que no puedo cambiar. Yo siento que no puedo mejorar en esto. Yo hago el esfuerzo y no avanzo. Yo siento que otras personas crecen más rápido que yo. Y empezamos a poner y a ver nosotros en nuestro crecimiento, en nuestra vida, en nuestro caminar, límites.
ponemos y vemos límites en cosas. No puedo hacer esto, no, ya estuve tanto tiempo en esto, ya serví a Dios en esto. Y como que la vida cristiana después de algunos años, para algunas personas, se vuelve una vida aburrida. Se vuelve una vida como sin propósito. Se vuelve una vida monótona. Dios no quiere eso. Dios nos ha revestido a nosotros del poder que usó para levantar a Jesús de entre los muertos. Solo piensa en eso. ¿Cómo fue ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos? Que removió esa piedra, que le dio vida a un cuerpo que estaba sin vida, que lo hizo pasar de esos lienzos donde estaba cubierto ese cuerpo, que lo hizo volver a la vida. Solo Dios pudo haber hecho eso. Fue un poder grande. Por eso declaramos que el cristianismo tiene la tumba vacía de su fundador. Qué lindo, ¿no? Ese mismo poder está disponible para nosotros, está disponible para ti, para que tú avances en tu vida cristiana, para que tú goces tu vida cristiana, para que tú seas un cristiano, escuche esto, de calidad. De calidad. Y esto, para ser un cristiano de calidad, no necesitas tantos años ser cristiano. Necesitas realmente vivir cada momento en ese poder de Dios. Vivir cada momento, cada minuto de tu vida con esa sustancia de Dios, con ese conocimiento de Dios, esa experiencia de vivir cerca de Dios cada día. Y esa riqueza de tu identidad va a ir creciendo y creciendo y mejorando. Entonces tú vas a ser la clase de persona que Dios realmente desea. Entonces Dios nos está diciendo a través de este pasaje, no solamente les ha dado una nueva identidad, no es un ID lo que ustedes andan llevando, una identificación, como tenemos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos una identificación, esa la mostramos en cualquier parte para hacer transacciones y eso ya dice quiénes somos, dónde vivimos, cuánto medimos, etcétera, etcétera. Jesús nos dice, no solamente les dio una nueva identidad, yo quiero que ustedes gocen la riqueza de esa nueva identidad. Y parte de la riqueza de esa nueva identidad es entender el poder de Dios sobre nosotros, entender la posición que Dios nos ha dado, entender que Dios quiere que vivamos esta vida con una razón, un propósito, con emoción, como cuando vamos a tener una aventura y vamos a ir a un lugar especial, ¿verdad? Haga de caso que usted va a llevar a sus hijos a Disney, ¿verdad? Y qué lindo yo recuerdo cuando llevé a mis hijas a Disney, era un asunto emocionante, todos estábamos emocionados, nosotros como padres emocionados de que ellas tuvieran esa experiencia y ellas emocionadas de ver a Mickey, de ver a esos personajes, a esas princesas y de caminar en esos lugares. Fue como un sueño hecho una realidad, una emoción grandísima. La vida cristiana debe ser así, porque el Señor hizo la obra completa en nosotros. Le costó su sangre, pagó por nosotros, no para que vivamos una vida miserable, apática, aburrida y monótona. No para eso, para que vivamos una vida realmente abundante, emocionante. Así que yo te pregunto esta mañana, ¿cuánto tiempo has estado tú realmente aburrido quizás? ¿Ha llegado un momento en que tu vida ha resultado aburrida, monótona? ¿Necesitas venir a la iglesia para emocionarte? ¿O necesitas realmente buscar al Señor, tomar tiempo con la palabra y deleitarte en la palabra y disfrutar de ese momento especial con Dios? No deberíamos necesitar realmente un edificio para eso. Qué bueno si lo tenemos, es necesario, es importante, creo que sí, nos ayuda, nos anima, pero sobre todo es que tú experimentes la vida cristiana, la vida en el Señor, a partir de una relación personal con Él. ¿Sabes una cosa? Hay muchos cristianos allá en el Medio Oriente que no tienen una iglesia y posiblemente nunca lo van a tener. Una iglesia física, un templo, un edificio donde reunirse. Su vida cristiana depende, ¿sabe de qué depende? De su relación con Dios, cada día. De tomar las escrituras, en algunos países donde se persigue a los cristianos hasta tienen que cortar las páginas de la Biblia, tomar estas páginas, leerlas, algunos hasta la memorizan y luego se la pasan a otro hermano que no tiene esa parte de la Biblia, porque una Biblia se divide para varios, para que puedan aprender la palabra.
Nosotros aquí tenemos aplicaciones en el teléfono para la Biblia, tenemos acceso a la lectura de la palabra, tenemos acceso muy pronto, el próximo domingo vamos a tener acceso a venir a reunirnos a este templo también. Y mire, qué bendición. Y todavía sí nos quejamos de que estamos aburridos, que es lo mismo, que no. Dios quiere que la riqueza de nuestra identidad se disfrute por medio de conocerle mejor a Él a través de una relación íntima y cercana con Él. Así que es tu parte la que tienes que hacer. Nadie la puede hacer por ti. Yo no puedo hacerlo por ti. Tu esposa no lo puede hacer por ti. Tu esposo no lo puede hacer por ti. Nadie. Tú no puedes hacer ni por tus hijos. Tú puedes animar a tus hijos a leer la Biblia. Tú puedes buscar momentos devocionales con la familia. Podemos hacer grandes cosas, orar juntos. Y qué bueno si podemos hacer esto. Necesitamos el cuerpo de Cristo para esto, para animarnos los unos a los otros. Y este sermón es para animarte a ti también. Para que tú despiertes a una vida de gozo, de alegría, de aventura. Y no una vida aburrida, monótona y pasiva. Dios quiere que tu vida sea una vida activa, que te deleites en adorarle, en obedecerle, y que sea para ti una experiencia diaria fresca, deliciosa, y que sea para ti como un día que esperas una aventura, que te vas a levantar el día de mañana y vas a esperar ese momento de estar con Dios. Vas a vivir y vas a respirar el aire y vas a caminar, a ir hacia tu trabajo, ver a tu familia, ver a tus niños con deleite, con placer, sabiendo que es una vida que vale la pena vivir. Ese es el desafío que te hago esta mañana. Así que la riqueza de mi nueva identidad está en conocer mejor a Dios. Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿conoces a Dios verdaderamente? ¿Estás conociendo mejor a Dios cada día? ¿Te está Dios impresionando con aquellas cosas nuevas que Él hace cada mañana? La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y cada día necesitamos esas misericordias de Dios. ¿Estás siendo impresionado por Dios en eso? ¿O has olvidado y has puesto a un lado esa comunión con Dios, ese deleite con Dios? Recuérdate, Él ya te dio un nombre, Él ya te dio un propósito, Él ya te dio una identidad nueva. Él quiere que la disfrutes y que vivas deleitándote para Él. Así que voy a orar y voy a pedir a Dios que ora conmigo y dile al Señor: Señor, ayúdame a conocerte mejor. Recuérdate, no es un conocimiento de más información, es un conocimiento de más relación con Él. Y dile al Señor estas palabras: Señor, ayúdame a conocerte mejor, a disfrutar mi intimidad contigo, a deleitarme más de tu presencia. Que cuando cante, Señor, lo haga desde mi corazón. Que cuando lea mi Biblia, Señor, lo haga con placer. Que no quiera parar de leerla, Señor. Que cuando ore, Señor, yo pueda sentir que el tiempo pasa rápido y todavía hay mucho que platicar. Señor, que la riqueza de mi nueva identidad esté cada día más en conocerte mejor a ti. Ese es mi deseo, Padre. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.